sobre el marco normativo de la ley de contrataciones. Sabemos que lo que vamos a tratar hoy día es aquella contratación enmarcada en la ley 30.225 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 344/2018. ¿Qué? ¿Acaso existe otra forma también de contratar con el Estado? ¿Existen otros regímenes especiales, al igual que la ley de contrataciones? Claro, claro que existen. Y esos regímenes especiales también están aplicados al sector público y sus fondos para el pago se hacen justamente erogando recursos del Estado. Entonces, lo que vamos a tratar hoy día es básicamente la contratación de los bienes, servicios y obras amparados o dentro del marco de la ley de 30.225, que es la ley de contrataciones del Estado. Siempre recordemos que existen tres ámbitos de aplicación de la ley 30.225. El primero es el ámbito subjetivo, que se refiere a aquellas entidades que están obligadas a aplicar esta ley 30.225, sus disposiciones normativas, para la adquisición de bienes, servicios y obras. Entre ellas podemos mencionar las entidades tanto del sector nacional, regional y local, como son los ministerios, organismos públicos, programas, los proyectos adscritos a estos, los gobiernos regionales, gobiernos locales, las universidades públicas, en fin, todas las empresas también del Estado y entidades públicas, bajo la genérica denominación de entidades, tienen en su obligación adquirir bienes, servicios y obras aplicando, en principio, la ley 30.225. El ámbito objetivo, por su parte, está referido a que estas entidades que están involucradas en ese primer ámbito subjetivo tengan que erogar fondos públicos para pagar la contraprestación. Fondos públicos que pueden provenir de cualquier fuente. ¿Por qué? ¿Qué son los fondos públicos? En una opinión, como la 065/2016, el OCE señala que, si bien es cierto, ellos no son el ente competente para establecer o determinar qué son fondos públicos, esto le corresponde a la Dirección Nacional de Presupuesto. Entonces, remitiéndonos a la definición que está señalada en la Ley 28.112, la Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público, nos establece que los fondos públicos son los ingresos de naturaleza tributaria, no tributario o financiamiento que sirven para financiar justamente el gasto público. Es decir, un fondo público puede provenir de cualquiera de las fuentes antes descritas, ya sean recursos ordinarios, recursos directamente recaudados por la entidad, una fuente de endeudamiento o una transferencia o una donación. Entonces, tanto tributarios, como es el caso de los recursos ordinarios, no tributarios, como es el caso de las RDR, recursos directamente recaudados por la entidad, o por financiamiento, como las donaciones o transferencias. Todas estas fuentes, así que provengan, forman en su conjunto o son incluidas como fondos públicos. Entonces, otra definición similar la encontramos en el anexo de definiciones de esta misma ley, 28.112, donde señala que los fondos públicos son recursos financieros del sector público que comprende tanto a las entidades, organismos, instituciones y empresas estatales. También tenemos otra definición dentro del texto único ordenado de la ley 28.411, que es la Ley General del Presupuesto Público, donde señala que los fondos públicos se orientan a la atención de gastos que se generen en cumplimiento de los fines, independientemente, eso es muy importante saberlo, independientemente de la fuente de financiamiento que provenga. Es decir, independientemente que provenga de un endeudamiento, de una donación o de una RDR o de un recurso ordinario, etc. Entonces, cualquier fuente de financiamiento que ya ingresa al Tesoro Público es considerado fondo público. Por lo cual, ya tenemos dos ámbitos, el subjetivo y el ámbito objetivo. Pero también tenemos el ámbito temporal, el cual es importante señalar en la medida de que este ámbito temporal nos va a permitir aplicar la norma que corresponde dentro del margen o del ámbito temporal del procedimiento de contratación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la normativa de contrataciones, como ustedes han sabido, ha tenido muchos cambios desde su emisión o entrada en vigencia
el año 2016. Ha habido muchas modificaciones, incluso un nuevo reglamento. Empezó con el Decreto Supremo 350-2015, fue derogado posteriormente con el Decreto Supremo 344, que es el Decreto Supremo vigente. Entonces, ha tenido muchas modificaciones, pero lo que no quita de que hay procedimientos de selección que han iniciado con estas normativas primigenias, por llamarlas así, y que al tener modificaciones, ahí justamente viene su aplicación o aplicabilidad. ¿Qué normativa voy a emplear? ¿La que dio inicio o la que está vigente a la fecha? Entonces, permítame un momento, acá les voy a compartir una infografía. Ahora vuelvo a compartir la pantalla, no se preocupen. Ya, les comparto una infografía de una línea de tiempo, justamente que nos permite ver cuál es la aplicación de la ley 30.225 en su tiempo, es decir, el ámbito temporal. Por ejemplo, como les decía, desde que entró en vigencia el año 2016, el 9 de enero específicamente, la ley 30.225 y su reglamento inicial, que era el Decreto Supremo 350-2015, estas han tenido modificaciones, tanto la ley como el reglamento. Ya sabemos que la ley tuvo dos modificaciones sustanciales aprobadas por el Decreto Legislativo 1341 y el 1444, que ambas motivaron que se apruebe el texto único ordenado de la ley 30.225, es decir, que se ordene todos estos cambios que había tenido la ley en un solo texto ordenado, a fin de que no esté de manera dispersa y sea más fácil y más ágil su aplicación. Ahora, el reglamento sí ha tenido más de dos modificaciones, incluso señalábamos que se ha derogado en una oportunidad con el Decreto Supremo 344-2018, y que a la fecha ha seguido siendo modificado este último Decreto Supremo 344. La última modificación corresponde, la más reciente, a partir del 12 de julio del presente año, por el Decreto Supremo 162. Entonces, ¿por qué ponemos énfasis en este punto? Porque estamos hablando del ámbito temporal, es decir, en función al tiempo de aplicación de la norma, ¿cuál es el marco normativo o la base legal que voy a aplicar para un supuesto específico? Por ejemplo, si tengo un proceso de selección que ha sido declarado desierto, cuando estaba en vigencia el Decreto Supremo 168, lo que quiere decir que todavía no existía ni el Decreto Supremo 250 ni el 162, sino cuando estaba en vigencia ese Decreto Supremo, pero voy a volver a convocar una vez que ya están vigentes estos dos decretos, por ejemplo, en el mes de julio del 2021, o bueno, exagerando, ¿no? En 5 de septiembre ya, el 6 de septiembre, por esas fechas del año 2020, cuando ya entró en vigencia otro nuevo decreto supremo, que vuelve a modificar el reglamento. ¿Tengo que considerar este nuevo decreto supremo o no tengo que considerarlo para mi convocatoria? Si es una declaratoria de desierto, el OCE, en reiteradas opiniones, ha manifestado de que la declaratoria de desierto no concluye el procedimiento de selección. Entonces, las reglas aplicables y la normativa aplicable es aquella que dio inicio u origen al procedimiento, por lo cual no sería factible que yo pueda aplicar las reglas del Decreto Supremo 250-2020 a un proceso que ha sido declarado desierto, sino que tendría que aplicarle únicamente aquella normativa que estuvo vigente al momento de su convocatoria, que es el Decreto Supremo 168 y sus antecesores, naturalmente. Pero hasta acá sería el corte de la aplicación normativa. Ahora, distinto pasa el caso cuando es una declaratoria de nulidad, donde la declaratoria de nulidad, si es que ha sido hasta la convocatoria, como voy a volver a convocar, es decir, voy a convocar un nuevo procedimiento de selección, y la nulidad probablemente fue entre esta fecha, cuando estaba vigente el Decreto Supremo 168, pero vuelvo a convocar el 5 o 6 de septiembre, cuando ya está en vigencia una nueva modificación. En ese caso de la nulidad, como va a ser hasta la convocatoria, al volver a convocar, sí tomo en cuenta el marco legal vigente a la fecha de la convocatoria. Entonces, en conclusión, lo que podemos afirmar, que siempre tomemos en la fecha de la convocatoria, tomemos en cuenta la fecha de la convocatoria. En declaratoria de desierto,
sabemos que al no concluir el procedimiento de selección con la declaratoria de desierto, esta sigue vigente y se tiene que tomar las disposiciones normativas al momento de su convocatoria. Si es una declaratoria de nulidad y se va a volver a convocar, tiene que ser la normativa que está vigente al momento de su convocatoria. Por eso es importante conocer estos tres ámbitos. Entonces, haciendo un resumen, tenemos el ámbito subjetivo, objetivo y temporal. El primero de ellos, el subjetivo, referido a las entidades que están obligadas a emplear la ley de contrataciones y su normativa para adquirir bienes, contratar servicios o ejecución de obras. El objetivo, que esta contratación de bienes, servicios o obras se pague con fondos públicos. Y fondos públicos señalábamos que puede provenir de cualquier fuente de financiamiento, no necesariamente tributarias, sino también no tributarias o de financiamiento. Y la temporal, nos referíamos respecto a la aplicación de la normativa dentro del tiempo, ¿verdad? Que en el caso de una declaratoria de desierto, tiene que ser con la normativa que dio origen o inicio a ese procedimiento. Así ya existan nuevas modificaciones. Tiene que seguir prevaleciendo esta normativa. En el caso de la nulidad, al momento de la convocatoria, la normativa que esté vigente. Muy bien, sabiendo eso, identifiquemos también de que no todas las contrataciones de bienes, servicios y obras, por más que cumplan estos dos aspectos, tanto subjetivo y objetivo, se van a aplicar la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, sino que el artículo 4, el artículo 5, vamos a pasar eso un poquito, el artículo 4 y el artículo 5 del texto único ordenado de la ley ha dividido en dos aspectos los supuestos excluidos de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Qué queremos decir con esto? Supuestos excluidos, donde se excluye para su contratación, es decir, no se aplica la Ley de Contrataciones ni su normativa para adquirir estos bienes, contratar estos servicios o incluso ejecuciones de obras. Entonces, expresamente, el artículo 4 y el artículo 5 del TUO de la ley 30.225 señala aquellas contrataciones. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos artículos? Que el artículo 4 no son contrataciones sujetas a supervisión, mientras que el artículo 5 sí son contrataciones sujetas a supervisión del OCE. Lo que quiere decir que el OCE, las contrataciones que están incluidas en el artículo 5, las puede supervisar tanto a pedido de parte, a través de una, no le llaman denuncia, sino le llaman más que una solicitud de un riesgo de la contratación o de barrera en la contratación, que puede presentarlo un tercero, cualquier persona, cualquier ciudadano, o puede hacerlo de oficio a través de una muestra aleatoria y supervisar de oficio también este tipo de contrataciones. Entonces, veamos por qué la normativa y qué tipo de contrataciones son que ha dividido en ambos supuestos excluidos para que uno sea sin supervisión del OCE y en el otro sujeto a supervisión del OCE. Primero veamos el artículo 4. Voy a apagar un rato la cámara porque me sale inestable el internet, porque no se puede ir la imagen. Espero que el audio esté correcto. Bueno, vamos a ver. En el artículo 4 se desarrollan los supuestos excluidos que no están sujetos a supervisión del OCE. Entre ellos tenemos, primero, los contratos bancarios o financieros, que estos provienen de un servicio financiero. Es decir, estos tienen que ser contrataciones donde no sea, por ejemplo, la contratación de un seguro, ni de un arrendamiento financiero, sino tendría que ser, por ejemplo, una operación bancaria como la apertura de una cuenta para la entidad, donde no necesariamente o no se va a requerir la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Pero si es que la entidad va a contratar, por ejemplo, un seguro contra todo riesgo para los almacenes de la entidad o para los servidores de la entidad, en ese caso se aplica la Ley de Contrataciones, naturalmente. Este tipo de contratos solamente incluye a todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera. No incluye a los servicios de seguros ni tampoco de arrendamiento financiero. Otro tipo de contratación, tenemos las contrataciones que realicen los órganos de servicio en el exterior de la República, el que tienen acá.
Estos son exclusivamente para su funcionamiento y gestión, que está fuera del territorio nacional. Estamos hablando, por ejemplo, de las embajadas que están en el ámbito internacional, están fuera del territorio nacional. Tenemos, en otro supuesto, las contrataciones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que estos son para atender, por ejemplo, la transmisión de mando, para atender las cumbres internacionales que han sido previamente así declaradas de interés nacional, y eventos que sean conexos donde va a haber participación de jefes de Estado, jefes de gobierno, así como de personas designadas o comisionados, siempre que tales contrataciones, se encuentren dentro del umbral de los tratados o acuerdos internacionales. Entonces, cuando hay una toma de mando, por ejemplo, o hemos tenido la PEC, hemos tenido las cumbres internacionales, ese tipo de contrataciones, tanto para la decoración, los servicios de transporte, de alimentación, hospedaje, entre otros que se requieran, no se emplea la ley de contrataciones del Estado, sino son contrataciones que están excluidas del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones. Sin perjuicio de ello, eso no significa que no se pueda adaptar algunas figuras legales de la ley de contrataciones a este tipo de contratación, como por ejemplo la aplicación de penalidades, entre otras. Las contrataciones de notarios públicos para aquellos actos que están sujetos a la ley de contrataciones necesarios para que ejerzan las funciones previstas en la ley de contrataciones, en la normativa. Ustedes me dirán, pero profesores, que ya no hay actos públicos, entonces ¿para qué se requerirían notarios? Bueno, es natural el cuestionamiento, pero el notario no solamente participa en los actos públicos. Actualmente, cuando un proceso o un contrato de ejecución de obra se resuelve o se declara nulo, tiene que haber una constatación física y se requiere necesariamente por ley la presencia de un notario. Entonces, ese tipo de contratación, si vas a contratar al notario, no vas a hacer un proceso de selección. Imagínate cuánto te demoraría, aparte de que muy pocos notarios, creo, acudirían y tendrías que probablemente declarar desierto, porque en la zona, incluso en la zona geográfica, también hay a veces un solo notario, o máximo hay dos, y uno de ellos no tiene la disponibilidad o no hace ese tipo de servicios. Entonces, se complicaría mucho la contratación o acceder a esta finalidad pública. Entonces, esta contratación, por ello, por más que se lo den fondos públicos y puede ser empleada por las entidades del sector público, está excluida de su ámbito de aplicación. Tenemos también, por ejemplo, el servicio brindado por árbitros, conciliadores y también miembros de la Junta de Resolución de Disputas. Acá en el ETC agregaríamos eso. Naturalmente, estos no pasan por un proceso de selección, sino que son designados de acuerdo a la directiva correspondiente, en el caso de la JRD, en el caso de los arbitrajes, de acuerdo al reglamento y a las normas de cada centro en la designación, y la designación se hace por cada parte, entonces no pasa por un proceso de selección. Asimismo, tenemos las contrataciones de acuerdo a un organismo internacional o sus exigencias y procedimientos específicos. Eso es cuando deviene o deriva de una operación de endeudamiento externo o una donación ligadas a dichas operaciones, donde el organismo internacional realiza su propio procedimiento o hace el procedimiento de selección según sus propias reglas. Tenemos otro tipo de contratación, los locadores de servicios complacientes de directorio a tiempo completo, la compra de bienes por remate público, las APPs. Estas están fuera del ámbito de aplicación naturalmente porque aparte de que la naturaleza puede ser una APP tanto pública-privada o solamente privada, donde el Estado no interviene, o mixta, la APP tiene su propio marco regulatorio. Entonces, está fuera del ámbito de aplicación de la norma porque su naturaleza y su forma de contratación también es distinta. Y otro tipo de contrataciones que se sujetan a regímenes especiales, como es el caso de la reconstrucción con cambios, por ejemplo, o cuando hubo los panamericanos, donde tiene también su propio procedimiento de contratación, su propio mecanismo de contratación. Entonces, este tipo de contrataciones están fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, pero no están sujetos a supervisión. Los que están sujetos a supervisión
y que también están fuera del ámbito de aplicación de la norma de contrataciones, las más comunes y conocidas son las contrataciones iguales o menores a 8 UITs, ¿no? Que en el anteproyecto se busca elevarlo a 15 UITs. Bueno, esto por darle flexibilidad y dinamismo también a este tipo de compras, que son un monto más o menos no tan comprometedor para la entidad. Sin embargo, eso no dista de que se deba de guardar también la cierta conducta ética y procedimental en su contratación. Entonces, las contrataciones menores iguales a 8 UITs para bienes, servicios u obras están fuera del ámbito de aplicación de la norma, pero sujetas a supervisión del OCE. Por eso es que también existe la obligación, de acuerdo a la directiva número 3, 2020, número 3, 2020, que establece los lineamientos sobre el registro de información en el SEACE, de su registro en el SEACE de manera mensualizada. Eso para apoyar, ayudar, coadyuvar a la buena práctica de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, las contrataciones menores a 8 UITs no están sujetas al ámbito de aplicación de la norma. Sin perjuicio de ello, reiteramos de que eso también no dista que se pueda emplear algunas figuras legales de la ley de contrataciones, como es el caso de aplicación de penalidades, plazos para el pago, plazo para la conformidad y procedimiento, entre otros, que son propios de la ley de contrataciones del Estado. Ahora, en las contrataciones menores a 8 UITs, hay muchas entidades que tienen la buena práctica de hacer o tener una directiva interna que les permita dar los lineamientos también para su contratación. Eso es algo que no está obligado, pero que muchas entidades han adoptado, ¿no? Y está bien. De ahí tenemos la contratación de servicios públicos. ¿Qué servicios públicos? Bueno, al OCE se formuló una consulta, justo acá les pongo, ¿ves? Es del 2013, es la consulta 68, donde concluye básicamente que servicios públicos no lo define el OCE, que no es el ente competente. Sin embargo, correspondería a cada entidad definir qué es un servicio público y si este cumple con la condición del artículo, bueno, actualmente 5, el literal B, donde está excluido el ámbito de aplicación de la norma siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor. ¿Qué tipo de servicios públicos? Electricidad, agua, desagüe. Ahora el Internet también es un servicio público, entre otros, que así lo califica la entidad. Siempre y cuando, pero, que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor, porque si caso contrario ya tenemos la posibilidad de contratar con más de un proveedor, ya no estamos hablando de este supuesto excluido, sino de un proceso de selección. Ahí tenemos los convenios de colaboración, ya sea suscrito entre entidades, ¿no? El convenio de colaboración es suscrito entre entidades siempre que se brinden los bienes y servicios propios de la función que por ley les corresponde. Como en estos servicios de colaboración, su denominación lo dice colaboración, no va a haber o no se va a erogar fondos públicos, pierde justamente el ámbito de aplicación objetivo, que es la aplicación o el pago o retribución con fondos públicos. Por tal sentido, no está dentro de su ámbito de aplicación de la normativa. Ahí tenemos la contratación con proveedores no domiciliados en el país. Esto siempre y cuando la mayor cantidad de las prestaciones se va a realizar en el exterior, la mayor cantidad o mayor valor de las prestaciones se sustente también bajo este ámbito la imposibilidad de contratar con algún proveedor dentro del territorio nacional. Ahí tenemos la contratación del Estado, de Estado a Estado, como le denominamos, ¿no? El Estado peruano con otro Estado, que esa contratación actualmente está siendo empleada básicamente para la ejecución de obras, pero también se puede emplear para la contratación de servicios que son complejos, de naturaleza compleja. Con organismos internacionales o estados cooperantes. ¿Te acuerdan? Hace un momento hablábamos en el supuesto excluido, perdón, del artículo 4, sobre las prestaciones que se dan con un organismo internacional o cooperante siempre que provengan de un endeudamiento o donación. En ese caso pasa algo similar, sino que en la contratación
se va a realizar de acuerdo a las exigencias o procedimientos específicos de una organización internacional, también estados, entidades cooperantes, como lo señala ahí, siempre que se deriven de donaciones efectuadas por estos organismos y siempre que estas donaciones tienen que representar por lo menos el 25% del total de las contrataciones involucradas en el convenio que se suscriba para dicho efecto. Entonces, esa es un poco la diferencia con el otro supuesto del artículo 4. Disculpa, sabe un poco. Vale. Bueno, entonces, como vemos, aquí tenemos los supuestos excluidos. Como hemos visto, no toda contratación de bienes, servicios u obras, por más que tengamos, lo tengamos dentro del ámbito subjetivo y el ámbito objetivo, se aplica a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, sino que por su propia naturaleza, propia coyuntura, e incluso la especialidad de la norma, como es el caso de las APPs, estas están fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública. Acá, algunas opiniones referidas al ámbito de aplicación y su